Dentro de la divulgación científica, la información sobre el mundo de los dinosaurios suele contar con una gran aceptación social, algo que contribuye en último término a favorecer la investigación sobre sus registros fósiles. La UNED cuenta con un grupo de biología evolutiva que en este terreno ha logrado importantes hallazgos en los últimos tiempos. Destacada está siendo la labor que se está llevando a cabo en Cuenca, una zona excepcional en este ámbito por la presencia de dos yacimientos singulares, Las Ollas y Lo Hueco, un auténtico muestrario de la evolución de los ecosistemas con dinosaurios desde hace casi 130 millones de años. Hoy nos acompañan dos profesores del Grupo de Biología Evolutiva, Francisco Ortega y Fernando Escaso. Con ellos vamos a comentar diferentes aspectos de su trabajo a pie de campo y algunas cuestiones más del siempre interesante mundo de los dinosaurios. Yo creo, profesor Ortega, que lo primero que deberíamos hacer es una breve presentación del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. El Grupo de Biología Evolutiva de la UNED es básicamente, por el momento, un grupo de paleontología y muy enfocado en la paleontología que intenta interpretar la historia evolutiva de los reptiles del Mesozoico. Es decir, vemos cómo ha sido la evolución, cómo ha sido la filogenia y cómo ha sido la distribución a lo largo del planeta de distintos grupos de reptiles en un periodo de tiempo que va desde hace 230 millones de años hasta hace 65 millones de años. Como algunos de estos grupos, como las aves, o como las tortugas, o como los cocodrilos, han llegado hasta nuestros días, pues de vez en cuando hacemos incursiones también en tiempos más recientes, que son para nosotros como una especie de periodismo, ¿no? Pero también hacemos incursiones en esos tiempos. Y más concretamente, como tú has dicho, el grupo tiene especialistas en distintos taxones, o sea, distintos grupos naturales de dinosaurios, en cocodrilos y en tortugas. Por lo tanto, básicamente lo que nos dedicamos es a eso. Lo hacemos en distintos yacimientos que nos interesan por su riqueza, por el tipo de información que nos facilitan y por la edad que representan. Y lo hacemos mientras los proyectos y nuestra capacidad y nuestro tiempo nos lo permite, pues prácticamente a lo largo de todo el planeta. Trabajamos en distintos yacimientos de la península ibérica. Trabajamos en Cuenca, trabajamos en Castellón, trabajamos en la costa portuguesa, tenemos yacimientos con proyectos que funcionan en el norte de África, trabajamos en yacimientos en Estados Unidos y trabajamos en yacimientos en Patagonia, en Argentina. Francisco, hablábamos antes de Cuenca como lugar más destacado de los trabajos que estáis últimamente llevando a cabo. Cuenca tiene un excelente registro mesozoico, también tiene un registro terciario interesante, pero tiene, en lo que nos compete a nosotros, un excelente registro mesozoico que tiene dos singularidades que son muy características y que son dos de los puntos calientes de la paleontología europea. Uno es el yacimiento de Las Ollas. El yacimiento de Las Ollas es un yacimiento que, ya sabes que a nosotros nos gustan las palabras raras, entonces decidimos llamarlo con una palabra alemana que es un Conservatlagerstätten. Es un yacimiento de conservación excepcional. Es un yacimiento en el que los fósiles que encontramos representan de manera muy fiable los organismos o la estructura de los organismos que los produjeron. Es decir, si tienes un pez, tienes el pez entero, perfectamente conservado, con sus escamas, con las manchas que tienen los globos oculares, con todos sus radios y demás, ¿no? Si tienes un dinosaurio, que no son muchos, tienes el dinosaurio con todos sus huesos puestos en situación, tienes impresiones de la piel, tienes impresiones de sus escamas, tienes restos de la última comida del dinosaurio dentro del estómago. Bueno, entonces de ese yacimiento nosotros trabajamos sobre todo con los dinosaurios, tanto los dinosaurios que no están del todo relacionados con el origen de las aves como dinosaurios avianos, o sea, de hecho ya aves muy primitivas que nos informan de la evolución temprana de las aves. Y el segundo yacimiento interesante de la provincia de Cuenca está sorprendentemente muy cerca, en distancia a unos 25 kilómetros de este yacimiento de Las Ollas, se llama Lo Hueco.
pero sin embargo está muy lejos en el tiempo. O sea, estamos haciendo un salto de unos 70 millones de años y nos vamos hasta hace 75 millones de años, ¿no? Y hace 75 millones de años, en una rambla litoral, como las que tenemos en este momento en nuestra costa mediterránea, probablemente en una avenida, un evento de tormentas, un evento o una sucesión de eventos importantes, enterraron en esta zona al sureste de la capital de Cuenca un volumen importante de barro en el que estaban mezclados los restos de muchos dinosaurios. De muchos dinosaurios y de la fauna que acompañaba a estos dinosaurios. Cocodrilos, tortugas, peces, plantas también. La acumulación de restos de un grupo concreto de dinosaurios, que nosotros llamamos dinosaurios saurópodos, a todo el mundo le puede venir a la mente en este momento un Diplodocus. Bueno, pues un primo de los Diplodocus, que no conoce a los Diplodocus porque hay de nuevo 80 millones de años de diferencia, pero un primo de los Diplodocus con una morfología similar. Bueno, de alguna forma muchos de estos animales quedaron enterrados en ese barro, en esa rambla muy cerca de lo que actualmente es Cuenca. Y ahí tenemos vuelvo a las palabras raras, ahí tenemos un Konzentratlagerstätten, es decir, un yacimiento de concentración excepcional. Los otros eran de conservación, estos son de concentración, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de huesos de estos dinosaurios concentrados en una zona muy concreta que nos permiten abordar el estudio de cómo eran estos animales de una forma que no habíamos podido hacer hasta el momento. Es decir, en el Cretácico superior tenemos una información relativamente escasa de cómo son estos animales en Europa. Si me permites que me salga un poco del tema, tenemos muy buena información de cómo son estos animales en ese momento en otros continentes, tenemos muy buena información de cómo son en el norte de América, tenemos buena información de cómo son en América del Sur y tenemos buena información de cómo son en Asia Central. La gente que tenga alguna relación con la paleontología o que siga la divulgación en paleontología, les van a sonar, incluso gente que no siga la información paleontológica, les van a sonar los tiranosaurios, les van a sonar los triceratops de Norteamérica, quizá les puedan sonar algunos los enormes yacimientos con protoceratos de Mongolia, les puedan sonar animales como Eoraptor, y a los que tengan, digamos, un poquito más de idea o hayan profundizado un poco más, les pueden sonar las magníficas colecciones de titanosaurios de América del Sur. Bueno, pues todos estos animales estaban viviendo en el planeta al mismo tiempo en que aquí, en Cuenca, muy cerca de estos estudios, estaban viviendo unas formas de las que tenemos poca información. Bueno, pues, desde lo hueco nos aproximamos a estos titanosaurios de una forma muy particular. Tenemos esqueletos más o menos completos, más o menos articulados, con los que vamos trabajando y que nos permiten, si me permites también usar un símil arqueológico, como una especie de piedra de Rosetta, o sea, nos dan una pauta para unir los restos aislados, los huesos aislados que son frecuentes en muchos otros yacimientos, no solo en la península ibérica, sino en el resto de Europa en este momento. Es decir, conseguimos establecer pautas de variabilidad morfológica y pautas de variabilidad poblacional en estos yacimientos con dinosaurios, que trasladadas a otros yacimientos, de nuevo, ibéricos, y del resto de Europa, nos permiten conocer mejor cómo son sus registros. Y a partir de ahí, lo que estamos haciendo es plantearnos qué sabemos de todos estos ecosistemas con este tipo de dinosaurios, que son, por otra parte, interesantes porque están muy, muy cerca del momento en el que se produce la extinción de estas formas en el Cretácico superior. Por lo tanto, nos encontramos con las últimas, con los penúltimos, digamos. No estamos justo en el momento, pero estamos ya enfilando el momento en el que algo pasará en el planeta y todos estos dinosaurios, que no son aves, acabarán desapareciendo. Quería preguntarle a Fernando Escaso por qué razón Cuenca es una zona tan especial, por qué es ese escaparate de referencia para conocer el comportamiento de los dinosaurios. Sí, la razón es fundamentalmente geológica, porque en la región de Cuenca, cercana a la Comunidad Valenciana y a la Comunidad de Aragón, aflora el sistema ibérico, y en ese sistema ibérico pues también afloran y se ven niveles pertenecientes a este periodo donde abundaban y dominaban los dinosaurios, ¿no? En este sistema ibérico tienes niveles que abarcan prácticamente la totalidad del registro mesozoico, ¿no? Tienes niveles triásicos, abundantes niveles cretácicos y también
aflorar los niveles del Cretácico superior donde están inmersos el yacimiento que hablaba antes Francisco de Lo Hueco, y en cuanto a los niveles cretácicos un poquito más basales, el nivel de la zona donde aparecen el yacimiento de las Ollas y sus alrededores. La razón fundamental es que en esta zona es donde la mayor abundancia de registro dinosauriano aparece en esta cuenca, ¿no? En la cuenca más cercana al Mediterráneo, a la región mediterránea de la península. Hagamos un poco de historia, profesor Ortega. ¿A cuándo se remonta el hallazgo de estos yacimientos? Son dos yacimientos muy recientes y además tienen un denominador común, que es ambos aparecen asociados a actividades humanas de remoción de terreno. Quizás el hallazgo de estos grandes yacimientos casi siempre está relacionado con las obras públicas de distinta magnitud. El yacimiento de las Ollas aparece a mediados de los años 80, de hecho en el año 84, cuando Icona decide roturar un monte y pasar unos tractores inmensos que levantan las rocas del subsuelo para instalar allí un pinar, de hecho, ¿no? Y al extraer estas rocas comienzan a aflorar restos que primero son vox populi, los aficionados a la paleontología lo reconocen fácilmente, y después ya pasan al entorno académico. Y el yacimiento de Lo Hueco es absolutamente reciente, o en términos de yacimiento absolutamente reciente, porque aparece en la instalación de las vías del ferrocarril del AVE, del tramo Madrid-Levante. En ese momento, en el 2007 exactamente, se pretende salvar una pequeña colina con un falso túnel, se comienza a excavar. Realmente no había nada en la parte de fuera de la colina que indicase que dentro podían encontrarse con este problema, lo que fue un problema que luego fue una solución, y en este caso para nosotros es un excelente material de estudio. Pero al comenzar las obras de desmonte, el tipo de sedimento cambió, encontraron el barro gris, la roca gris que representa el barro donde se enterraron estos dinosaurios, y rápidamente empezaron a aparecer huesos por todos lados, y tuvimos que intervenir para limpiar, como un equipo de limpieza, para limpiar la zona de huesos, informar todo y poder hacer las obras. A partir de ahí tenemos una colección que ya es clásica, como las de las Ollas, que está depositada en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que está ligada a varios proyectos de investigación. Históricamente siempre ha estado ligada a proyectos de investigación nacionales o internacionales, que ha producido ya cientos de publicaciones en revistas de impacto y muchas en revistas de tan alto impacto como Nature o Science. Y la colección de Lo Hueco, que está comenzando a producir, ya tenemos una decena de publicaciones en revistas de impacto más o menos interesantes, y sobre todo pequeños trabajos preliminares de aproximación que se van presentando en congresos y demás. ¿Cuál es el problema de las dos colecciones y sobre todo la incorporación de la colección de Lo Hueco? La magnitud por número de ejemplares, pero también la magnitud de cada uno de los ejemplares. Ahora estamos hablando de dinosaurios de 16, 18, 20 metros. Nos está planteando unos problemas logísticos con los que nadie contaba. Nadie esperaba encontrar este yacimiento, nadie preveía que era necesario un espacio para mantenerlo, ni gente preparada para prepararlo, ni toda la infraestructura que necesitas para manejarlo y proceder a su estudio. Estamos muy contentos. Bueno, la situación económica, la situación de los proyectos de investigación no ha sido la mejor en los últimos tiempos, no es la mejor en este momento, y esperemos que de alguna forma comience a normalizarse antes de que las cosas vayan a mayores, pero a nosotros nos ha tenido paralizada la obtención de recursos para abordar sobre todo la preparación del material de Lo Hueco. Nos lo ha tenido medio paralizada y nos ha obligado a trabajar primero con el material más pequeño, que era más fácil de manejar, ¿no? Recientemente hemos conseguido acceder a algunos proyectos europeos. La ciencia funciona así, necesitas financiarte donde puedes, sobre todo con la mediación de las autoridades de Castilla-La Mancha, en este caso tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como de la Diputación Provincial de Cuenca, con lo que hemos conseguido montar un laboratorio casi de campaña, casi in situ, en el mismo sitio donde está depositado el material, que es una nave industrial a las afueras de Cuenca. Hemos conseguido montar ese laboratorio
uso la palabra de campaña porque está sobre el terreno, no porque sea un laboratorio primario, ¿no? Tiene todo aquello que nos hace falta para trabajar, y hemos conseguido abordar dos necesidades de la colección. Una es la preparación del material para continuar con su estudio, y después de continuar con su estudio, hipotéticamente utilizar ese material como un recurso cultural que desde un museo o desde centros de interpretación o desde exposiciones nos permita facilitar información paleontológica a la sociedad, y en esa información paleontológica que sabemos que la sociedad acepta bien cuando viene envuelta en el contexto dinosauriano, contarles tanto historia evolutiva, que es nuestro campo de investigación, como historia geológica del planeta, ¿no? Y por otro lado, hemos añadido a ese centro que está ahora trabajando la idea de un taller de empleo. Es decir, que gente que conoce ya el ámbito de la restauración arqueológica, que conoce el ámbito de la restauración incluso de bienes culturales, se aproxime a la restauración paleontológica, tome contacto, se forme, se especialice de alguna manera en la restauración paleontológica, haciendo prácticas con estos elementos que a nosotros nos resultan tan útiles, y que a partir de ahí consigamos formar a un grupo de gente. Esperemos que sea un grupo, no solamente esta promoción, sino que obtengamos un par de promociones más, para facilitar, para dotar al registro paleontológico del país a gente que esté entrenada en tratar este tipo de registros. Y no nos encontremos con el problema que tenemos nosotros, ¿no? Que teníamos una colección inmensa empaquetada y que prácticamente no podíamos tratar. La verdad que este último año, como comentaba Francisco, con la creación de este taller de empleo, creo que se ha producido un impulso bastante importante sobre la colección paleontológica del Hueco, en la que esta colección, que lleva un bagaje temporal menor que la del yacimiento de las Ollas. Y bueno, nosotros estamos bastante contentos de cómo ha funcionado. Ya está en los últimos momentos esta primera fase de este taller de empleo, y esperemos que haya muchas más, con los resultados que estamos obteniendo, ¿no? de todo el material que ya de por sí nosotros considerábamos bastante espectacular, no solo desde el punto visual, sino desde el punto de vista científico, y parece que por momentos supera incluso nuestras expectativas en cuanto a lo que ahí tenemos, ¿no? Y de los campos que se nos abren, tanto desde el punto de vista de investigación, como comentaba Francisco, desde el punto de vista de la museización de ese material, para que llegue a toda la comunidad, no solo de Castilla-La Mancha, sino de España y del resto del mundo. Más allá de lo puramente paleontológico, creo que es interesante resaltar cómo estos yacimientos pueden suponer un valor añadido para el impulso del desarrollo económico de la zona, ¿no? Nosotros, cuando nos dedicamos a investigar ese tipo de cosas, estamos en la parte más básica de la investigación. En último caso, las conclusiones que nosotros obtenemos a partir de la evidencia que han dejado los organismos del pasado no deja de ser más que información histórica, en este caso de historia profunda, que mucha gente mira como diciendo, bueno, ¿y esto a mí para qué me vale? Hombre, a mí me gustaría creer que el conocimiento vale por sí mismo, ¿no? Y que lo que sabemos de los ecosistemas del pasado también nos sirve para entender los ecosistemas actuales, y lo que sabemos de cómo se han comportado los ecosistemas del pasado también nos sirven para entender cómo se van a comportar los ecosistemas en los que vivimos. O sea que, digamos que es una investigación básica, pero no tanto, ¿no? Pero la gente nos mira así cuando nos financia, ¿no? Cuando nos financiamos en entornos locales, te miran como diciendo, bueno, esto de los dinosaurios está bonito y tal, y a mi hijo le gustan mucho los dinosaurios, pero ¿qué hacemos, no? Y una de las cosas en las que en los últimos años parece que hemos conseguido convencer a muchos gestores culturales es que los dinosaurios son un recurso cultural. Porque a mí me gusta decir que nos gustan los dinosaurios. De alguna forma, que podríamos entrar a discutir, podríamos ver por qué, cuáles son las razones últimas de por qué nos gustan los dinosaurios, pero nos gustan. Vamos a las exposiciones de dinosaurios y tienen más éxito que las exposiciones sobre moluscos mesozoicos, ¿no? Directamente tú haces esa oferta y la gente va a ver dinosaurios. Entonces, si nos gustan los dinosaurios y tenemos ese recurso y tenemos lugares donde ese recurso es especialmente relevante, tenemos un excelente vehículo
como comentaba antes, para introducir otro tipo de conceptos alrededor de los dinosaurios. Tú a lo mejor no consigues introducir de forma tan clara el concepto de extinción general en el planeta si no lo haces en un vehículo que a la gente le parezca agradable, ¿no? Hay muchas extinciones a lo largo de la historia del planeta. Estamos hablando de que nos podemos encontrar en medio de las extinciones, o implica que al menos ha habido otras 5 previamente. Si tú preguntas a la gente, la extinción por excelencia, aunque no sea la más importante, es la extinción que acabó con los dinosaurios. Por lo tanto, los dinosaurios consiguen atraer a la hora de transmitir información popular y son un excelente vehículo para transmitir historias tanto de biología como de geología y dentro de la geología. Las que tú quieras, o estamos hablando de tectónica de placas, de relaciones entre continentes, de cómo se produce el depósito en una rambla en el Cretácico superior, de cómo eso ha emergido la cordillera ibérica, como comentábamos antes, y nos produce una serie de yacimientos que nos permite ver como unas páginas de un libro toda la historia del planeta, desde eso hasta cuestiones puramente biológicas, de cómo son las estructuras de ecosistemas pasados, cómo son las dinámicas, cómo se mueven alrededor del tiempo. Ten en cuenta que nosotros estamos mirando, en tiempo profundo, estamos mirando los ecosistemas de la Tierra en una foto fija. Prácticamente no tenemos percepción del tiempo. Si te apartas hacia este tipo de registros con los que estamos tratando nosotros, tienes la perspectiva de 200 millones de años. Ahí sí ves cómo las cosas transcurren a lo largo del tiempo. Ahí sí ves cambios climáticos. Ahí ves cómo el planeta, ves los polos derretirse cientos de veces, ¿no? Derretirse y ves los hielos avanzar hasta prácticamente la orilla del Mediterráneo. O sea, si quieres un laboratorio en el que entender cómo nuestra microhistoria está sucediendo, aquí tienes una estupenda. Y si quieres contarlo, parece que este es un magnífico vehículo. Por lo tanto, como estábamos intentando decir, todo esto parece que ha llegado de alguna forma a los gestores culturales de los lugares donde hay dinosaurios y se está empezando a usar. Y hay una especie de retroalimentación, es decir, tenemos excelentes ejemplos, no solo nacionales, tenemos excelentes ejemplos en todo el mundo, en los que los registros dinosaurianos, los ecosistemas con dinosaurios, funcionan muy bien como atractivo turístico. Si están funcionando en otros sitios y tenemos yacimientos tan atractivos y tan interesantes como aparecen en otros sitios, vamos a usarlos. Nosotros nos encargamos de poner, me permites algo de poner la chicha, ¿no? Nosotros ponemos los elementos, ponemos los fósiles y ponemos el contexto científico. Incluso somos capaces de poner los códigos de divulgación. A partir de ahí, el dueño de los fósiles, que es la administración local como depositaria de la población de ese territorio, el dueño puede hacer lo que quiera. Pero cuando decide utilizarlos como un recurso cultural, casi siempre acierta. O sea, que nosotros lo potenciamos hasta donde podemos. Estamos en los últimos minutos del programa y quizás sería interesante comentar las últimas novedades en las que estén trabajando en los yacimientos. Yo creo que hay algunas líneas especialmente llamativas. Una que nos está pareciendo especialmente atractiva, no es porque las otras no lo sean, pero una en la que no habíamos actuado prácticamente hasta este año, es el análisis de la propia conservación de los fósiles. Estamos avanzando con un proyecto que estamos lanzando estos días con el Instituto de Patrimonio Cultural Español. Estamos intentando entender cuál es el estado de conservación de estos fósiles, cómo podemos prepararlos en las mejores condiciones y cómo podemos asegurarnos en las mejores de las circunstancias, cómo podemos asegurarnos de que van a perdurar hasta el futuro. Esa es una línea que yo creo que está funcionando bastante bien. Por otra parte, estamos trabajando en la sistemática de los distintos grupos con cierta, sorpresa de cómo eso nos permite encontrar las relaciones de nuestras faunas de tortugas con las faunas de tortuga europeas, de nuestras faunas de cocodrilos. Tenemos 2 tipos de cocodrilos nuevos en estos yacimientos que permiten aproximarse a la primera radiación de los cocodrilos modernos, de los cocodrilos que tenemos en la actualidad en el norte de África o que tenemos en América del Sur o que tenemos en Australia. Bueno, pues todos estos cocodrilos radian en algún momento de formas como las que vivían en Cuenca hace 65 millones de años.
Y entender eso, entender cómo estos animales logran sobrevivir a la extinción que mató a todos sus parientes y logran llegar hasta nuestros días sin aparentes problemas. Es verdad que son un grupo marginal, pero sin aparentes problemas es importante. Pero sobre todo lo que estamos intentando avanzar es ideas sobre los reyes del yacimiento, en este caso de lo hueco, y digamos los protagonistas de estos momentos en los ecosistemas. Protagonistas porque los hemos puesto nosotros y reyes en el yacimiento porque realmente son los más abundantes, los huesos de dinosaurios. Entonces estamos intentando entender cómo son estos saurópodos de los que sabíamos relativamente poco. Y cosas, aparte del análisis de la morfología que nos va a permitir relacionarlos con sus parientes y saber por qué están en Europa, de dónde han venido y con quién están relacionados, estamos haciendo cosas que son, digamos, más novedosas, como análisis de su neuroanatomía. Tenemos material suficiente como para meternos en su cerebro de alguna manera. No tenemos el cerebro, pero sí tenemos la cavidad que lo contiene, y la cavidad que lo contiene copia la forma del cerebro. A partir de esa forma externa del cerebro nosotros podemos ver cómo estaban desarrollados algunos de los sentidos, e inferir que esas eran las armas que tenían estos dinosaurios, ¿no? Podemos aproximarnos a saber qué tipo de comportamiento más activo, más pasivo, más defensivo tenían estos saurópodos. Sabemos que hay algunos realmente pasivos, formas pesadas, grandes, sin muchas necesidades de información del exterior, porque probablemente su volumen era suficiente y funcionarían muy probablemente también como formas gregarias en rebaños en los que la función colectiva sustituye también un poco la función individual, y encontramos otros tipos de saurópodos que son mucho más ágiles, que son mucho más activos, que son capaces de moverse de una forma distinta en los ecosistemas. Entonces, podemos incluso empezar a saber cómo se comportaban, ¿no? Otra cosa con la que estamos trabajando y que me parece que puede ser interesante es con la transmisión de compuestos a lo largo de las cadenas tróficas, cosas que hacemos los paleontólogos y, si me permites de nuevo un problema, y los tipos del CSI, ¿no? O sea que, digamos, la aplicación de estas técnicas forenses también a la paleontología nos permite a veces encontrarnos con cosas que no son especialmente comunes porque no se habían hecho hasta ahora. Nos acercamos a la histología de estos animales, por lo tanto podemos saber cómo era su fisiología. A partir de la histología sabemos cómo son sus huesos, a partir de cómo son sus huesos sabemos cómo son los sistemas que construyen esos huesos y por lo tanto cómo son sus mecanismos fisiológicos, si son de sangre caliente, si tienen crecimiento anual, si dejan de crecer, cuándo dejan de crecer. Y a través del análisis de algunas moléculas como los isótopos estables de carbono, de oxígeno o de nitrógeno, somos capaces de saber quiénes se comían a quiénes, porque son capaces de transmitírselos unos a otros. Las plantas no fijan los mismos isótopos dependiendo de si son árboles o si son arbustos o si son plantas bajas. Los distintos grupos de plantas fijan del ambiente CO2, pero lo hacen con preferencia sobre la composición de algunos isótopos. Eso pasa a los animales que se alimentan de ellos y pasa a los animales que se alimentan de los animales que han comido ese tipo de plantas. Por lo tanto, podemos empezar a construir como si saliésemos al bosque, ¿no? Cómo son las cadenas tróficas de los animales que vivían de nuevo, en Cuenca hace 70 millones de años. O sea, lo que pretendemos aportar con todo esto es una imagen de un paisaje de ese momento y un conocimiento de un ecosistema del que no tenemos otra forma para aproximarnos que estas pequeñas ventanas que nos dan los yacimientos paleontológicos como lo hueco. Muchas gracias, profesores Francisco Ortega y Fernando Escaso, por compartir estos minutos con nosotros. Seguiremos muy de cerca su trabajo.